Alright, claro que sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida audiencia. Sean bienvenidos a este podcast, La Hora del Recreo. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante para los amantes de la educación. Hablaremos de un tema muy específico que es la educación física en diferentes países del mundo. Y bueno, contaremos con la participación de un gran experto y conocedor de la educación física. Estoy hablando del mismísimo profesor Miguel Ángel González Nava. Y es que sabían que en Finlandia hacen más del doble de horas que aquí en México. Y bueno, si quieren saber más de estos datos interesantes, quédense en este podcast. Y bueno, querida audiencia, como se ha explicado anteriormente, vamos a hablar sobre la educación física en diferentes partes del mundo. Algo interesante es más o menos lo que vamos a hablar en los diferentes continentes, cómo es la educación física en ellos. Ejemplo, los países que vamos a abordar y que se van a exponer es la educación física tanto en España, en México, en Finlandia y en Japón. Entonces, vamos a comenzar cómo es la educación física en España. Y bueno, ¿sabían que la educación física en España pues se rige bajo el control de la LOMCE, que es la educación educativa actual que se encarga pues de regular y controlar todo el sistema educativo en dicho país? Y bueno, cabe recalcar que estos datos que estamos dando es un panorama general de cómo es la educación física, ya que pues si lo abordamos de manera específica de cómo son tanto en los niveles educativos, pues sería muy amplio esta información. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a abordar estos temas de manera general, ¿vale? Y bueno, también en España hay 5 elementos curriculares de la programación de esta asignatura. Una de ellas son las acciones motrices individuales en entornos estables. También manejan acciones motrices en situaciones de oposición, acciones motrices en situaciones de cooperación con o sin oposición. También las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico y finalmente acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. Y bueno, con ello, como le decimos, abordamos muy general esto. Sin embargo, también existen contenidos muy específicos de cierta manera en relación en España que se van rigiendo por bloques. Es decir, consta de 5 bloques y cada bloque tiene su título. Ejemplo, bloque 1, su título consta sobre el cuerpo, imagen y percepción. El bloque 2 habla sobre habilidades motrices. Bloque 3, actividades físicas y artísticas y expresivas. Bloque 4, actividad física y salud. Y finalmente tenemos el bloque 5, que son juegos y actividades deportivas. Queridos oyentes, pues vamos con el país de Finlandia y pues aclarando que la propia sociedad está encargada de promover la realización de estas actividades diariamente para lograr un bienestar físico. Bueno, las horas que están promovidas ahí en estas horas de educación física son de 2 a 3 horas. Bueno, estos deportes se pueden incluir que son el ciclismo, el esquí, el gimnasio y el hockey sobre hielo, que es uno de que el hockey sobre hielo es el deporte nacional de Finlandia. Educación física en Japón. Tenemos que es una parte integral en su currículo y que bueno, esta busca fomentar no solamente la salud física, sino también valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto por los demás. Desde pequeños se les inculca a los niños a que sean muy disciplinados y que tengan este vínculo con lo que viene siendo la conexión con la naturaleza, ya que realizan actividades al aire libre para fomentar el contacto con la naturaleza y la apreciación del entorno. También tienen todo esto de cultura física japonesa, que introduce los deportes tradicionales como lo es el karate, el judo y el kendo. Y bueno, también la preparación para la vida es muy importante, ya que se busca preparar a los estudiantes para una vida activa y saludable, fomentando hábitos saludables y el disfrute de la actividad física. Se puede estimar que los estudiantes japoneses le dedican de 2 a 3 horas semanales a actividades deportivas, más o menos equivalente a 180 minutos por semana, parecido a lo que viene siendo España. Y bueno, en este país está la exigencia
social que desde temprana edad obliga a las personas a esforzarse al máximo para mantenerse en el nivel que los demás, al mismo nivel que los demás. Y bueno, esto es más o menos lo cordial o lo promedio en este país que es Japón. Bueno, ahora hablando de México, encontramos que la educación física se encuentra fundamentada sobre el nuevo plan y programa de estudios que es la nueva escuela mexicana, la cual tiene un enfoque humanista donde se busca un desarrollo integral de los alumnos. Bueno, es necesario destacar que en México el tiempo de las sesiones de educación física es de 120 minutos a la semana. Y ahora, abordando un poco de contenidos, encontramos los famosos procesos de desarrollo de aprendizaje, los famosos PDA, los cuales se obtienen de los campos formativos, y en este caso el de la educación física es el de lo humano a lo comunitario. Dentro de estos PDA podemos encontrar las capacidades y habilidades motrices, posibilidades cognitivas, expresivas, motrices, creativas y de relación, estilos de vida activos y saludables, también el pensamiento lúdico, divergente y creativo, y por último la interacción motriz. Es muy importante destacar los tres elementos esenciales de la educación física, los cuales son la motricidad, la corporeidad y la creatividad motriz. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el profesor Miguel Ángel González Nava. Él es docente de la Facultad de Cultura Física. Y bueno, profe, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. A continuación le voy a hacer unas preguntas para conocer su perspectiva. ¿Qué opinión tiene de la educación física en México? Bueno, la educación física como un proceso educativo está siendo favorable por el enfoque de la nueva escuela mexicana. Permite a los alumnos un desarrollo integral, complementario, y bueno, desde este enfoque ser parte de la propia comunidad, y este desarrollo está enfocado a la actividad física, a la psicomotricidad, al deporte, en general a la vida saludable. Ok, y bueno, me encanta su opinión. Ahora, ¿qué idea tiene sobre la educación física en otros países, digamos en España, Finlandia, Japón? Bueno, hasta donde sé, en otros países, educación física en diferentes procesos, o algunos están enfocados muy directamente a lo deportivo, otros están enfocados a desarrollo de habilidades que tienen que ver con lo artístico, con el desenvolvimiento social, pero en general la educación física basada como una condición de desarrollo natural está siendo favorable. Seguramente muchos países van más avanzados porque tiene que ver con los tiempos que se dedique a la actividad, con los materiales que se puedan utilizar y obviamente con el personal que está trabajando con ellos. Es interesante todos los puntos que menciona, que va desde el tiempo, los materiales y el enfoque que se le da. Ahora, para finalizar, profesor, ¿cuáles son las áreas de oportunidad de la educación física en México considerando a los alumnos? Bien, ubicamos que todos los alumnos pasan por un desarrollo y depende un tanto de la edad. Entonces, muy favorable, sus áreas de oportunidad tienen que ver con el concretar cada fase, cada etapa que denominamos como nivel de maduración. La maduración entendida en este equilibrio del desenvolvimiento natural acorde a la edad cronológica que tienen. Entonces la educación física les permite esta área de oportunidad ir madurando exactamente de acorde a su edad cronológica. Muy bien, es interesante todo lo que nos menciona, profesor. Le agradecemos el tiempo que nos prestó para este podcast. Gracias, hasta luego, buena tarde. Y bueno, ya hablando sobre la educación física y cómo se conforman o cómo son en los diferentes países, pues queremos hacer una pequeña comparación, ¿no? Ya que, pues bueno, como hemos dicho, en España son 5 directrices extracurriculares que hablan,
y como se habían expuesto, ¿no? Más que nada se basan en acciones motrices, ya sea primero individual, luego en colectivo, luego en oposición, en situaciones de adaptación al entorno y pues finalmente pues las acciones motrices en situaciones artísticas o de expresión. Entonces, eso es lo que se basa el contenido de educación física en España. Por otro lado, tenemos el de Japón, que pues bueno, tiene una conexión con la naturaleza, es una cultura física, ahí no lo manejan como tal, como una educación física, sino como una cultura. Entonces, pues introducen deportes tradicionales japoneses, como lo comentó nuestro buen compañero, deportes como el judo, karate, diferentes ramas relacionadas a combate y pues bueno, también la preparación para la vida. Y bueno, esa pues busca preparar a los estudiantes para una vida activa y saludable. Algo muy interesante que recaba esta educación física o esta cultura física en dicho país que es Japón. Y bueno, también tenemos el contenido de Finlandia. Aquí es el fomento del movimiento, también involucra a las familias, estimular y el deporte pues de ciertos hobbies de los alumnos. También asegura que los alumnos pues tengan una hora diaria de actividad física. Eso es algo muy interesante. La verdad, no cualquiera tiene esa importancia de querer cumplir esa hora todos los días. Simplemente, yo a mi parecer considero que solo cumplen conforme a la ley, o sea, no le dan la importancia que en verdad tiene esto que es la educación física. Y bueno, también pues incorpora actividades físicas en clases como son las matemáticas, inglés y otras materias. Algo también que me pareció muy muy interesante porque aquí yo considero que sí se cumple la transversalidad que pues de cierta manera aquí en México se quiere realizar, más sin en cambio todavía no tiene ese impacto que queremos, ¿no? Y creo que en Finlandia ya han logrado esa gran transversalidad en poder conformar lo que en verdad es la educación física con otras materias, ¿no? Como es matemáticas, inglés. Es algo muy interesante a mi parecer y pues también pues eso ayuda a mejorar la concentración y reducir el sedentarismo. Y bueno, finalmente tenemos México, que son las capacidades y habilidades motrices, posibilidades cognitivas expresivas, el pensamiento lúdico divergente y creativo y pues finalmente la interacción motriz. También es necesario destacar los minutos que se realizan de actividad física a la semana en los diferentes países. Y bueno, como mencionamos en el principio, Finlandia ocupa el primer lugar donde se realizan alrededor de 300 minutos a la semana. Caso contrario, como lo es México, donde se realizan 120, en España donde se realizan 180 y en Japón igual 180. Podemos observar que es un tanto impresionante la diferencia que existe entre los 4 países, siendo México el más bajo. Pues finalizando con nuestro capítulo, podemos decir que hay una gran diferencia en los contenidos educativos de educación física, ya que en México se enfocan en desarrollar habilidades motoras, físicas y sociales en los estudiantes. Y pues en cambio en Japón es una educación integral y pues buscan formar atletas y además de ciudadanos saludables y responsables. Además de que Finlandia se lleva el primer lugar, pues busca una educación física integral y a la vez enfocar desarrollos, habilidades motoras, físicas y emocionales de los estudiantes. Podemos decir que en España el programa educativo se enfoca más en educación física y deportiva, además de que incluye el infantil hasta el bachillerato. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos la participación de mis compañeros, Víctor Alejandro Ortiz, Abigail Altamirano, José Abel de Santiago y el maestro Miguel Ángel González Nava y su servidor Mauricio García Candelario. Nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias.